esto de que vengan titiriteros a hacer un cordón sanitario contra media España, la gente que vota PP o que oye la COPE y que simplemente no le baila el agua a la hipocresía de Polanco. Ante todo, la primera pregunta es ¿quién es Jesús Polanco? Porque a mí me dijo una persona, dice, uy, no existe, eso es un acróstico. Sí, esa es una broma que yo suelo gastar, que cuando se habla de se habla de Polanco, pues no es el Jesús Polanco con el que yo me voy a la cama todas las noches, ni mucho menos. Y pienso que es un acróstico en que la P es de prensa, la O es de ondas, la L es de libros, la A es de América, la N es de nacionales y la CO de la corporación. O sea, se mete con lo que yo represento, lo que yo personalizo o simbolizo, que es el grupo de comunicación que presido. Lo que siempre hemos dicho, si en España hay un golpista, ese golpista es Jesús de Polanco. Y ayer don Jesús, a quienes los miedosos quieren considerar el bueno y a Cebrián el malo, pues demostró que igual que Felipe González era peor que Alfonso Guerra, Polanco es peor que Cebrián. Dirán ustedes, no es posible. Sí, 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 porque el que manda siempre tiene más capacidad de hacer daño. Por cierto, por zanjar una cosa del personaje de Jesús Polanco, que yo creo que ya hemos dedicado todo lo que le podíamos dedicar, solo me queda un punto que es aplicable a mucha gente, pero voy a usar como ejemplo, que es el tema de cómo se debe tratar a alguien cuando fallece. Cuando muere en el año 2007, que es en el que estamos, todo esto ocurre en el año 2007, cuando muere el señor don Jesús Polanco, lógicamente Televisión Española hace una pieza de muere don Jesús Polanco, el magnate, tal, muy normal. Prisa, Jesús de Polanco ha fallecido este mediodía en Madrid. Era uno de los hombres más influyentes de España. Fundador de uno de los principales grupos de comunicación en español, del que forman parte la cadena SER y el diario El País, entre otros medios. Tenía 78 años y una enfermedad de las articulaciones que se le agravó en los últimos días. Jesús de Polanco, presidente del grupo Prisa y fundador de la editorial Santillana, ha muerto este mediodía en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Fue uno de los impulsores del diario El País, la cadena SER, y quien introdujo la televisión digital privada en España. Su última apuesta, 4, la televisión en abierto de Sogecable. Prensa, radio, televisión, editoriales, todo un imperio de ámbito internacional que forjó el poder de Jesús de Polanco. De hecho, una encuesta reciente del semanario Actualidad Económica situaba al presidente de Prisa como el tercer hombre más poderoso de España después de Botín y Zapatero, y el empresario de la comunicación más influyente del país. Lógicamente, el grupo Prisa dedica no una, 1000 piezas del hombre que ha contribuido a la democracia de este país, el símbolo de la libertad, aparece el señor Cebrián llorando, gente famosa, tal. De hecho, creo que hubo un telediario de 4 que todo el telediario fue la muerte del señor Polanco menos 2 noticias, que es lógica, es el fundador a fin de cuentas, no lo estoy reprochando. Jesús de Polanco murió ayer después de varios días de dolor insoportable, tanto que ni siquiera leía El País. Hoy lo cuenta en un artículo lleno de emotividad Juan Luis Cebrián, el consejero delegado y primer director del periódico. El presidente del grupo, que refundó en sus propias palabras los dos proyectos de su vida, Santillana y El País, fue enterrado este mediodía en el cementerio de la Almudena, rodeado de su familia, amigos y colaboradores. También los más destacados representantes del mundo de la política, la empresa y la cultura se han acercado hasta el cementerio de la Almudena para rendir tributo al presidente de Prisa. Jesús de Polanco ha sido uno de los grandes españoles del siglo XX, muy desconocido por muchos, sobre todo porque ha sido muy atacado por no pocos. Gracias a él se pudo fundar El País, gracias a él se ha fundado y se ha desarrollado el primer grupo de comunicación en español, no solo en España, sino en América Latina. Y gracias a él la democracia española durante la transición tuvo un apoyo singular a la hora de defender la libertad de expresión y el desarrollo de la cultura en general. Colaboradores más allegados como Juan Luis Cebrián y las caras más conocidas del grupo que engloba a la cadena SER, El País, 4 y la editorial Santillana. El último adiós a Jesús de Polanco ha tenido una amplia repercusión en la prensa escrita española y de manera muy destacada en El País, el diario que él impulsó, y en el que hoy hemos visto fotografías muy desconocidas y comentarios y viñetas llenas de ternura. Todos los diarios de tirada nacional reconocen la importante pérdida del gran editor español y lo hacen con editoriales y artículos en los que reconocen la importancia de su figura y la trascendencia de la sociedad moderna y democrática que él ayudó a construir. Encima de todo, los que le conocían, además, le querían. Y hoy es un día en que estamos comprobando que hay mucho dolor entre la gente que los que le conocíamos le queríamos. Yo creo que España tiene una pérdida extraordinaria y creo que además fue y ha sido una persona determinante
para la democracia de nuestro país. Digo, líder de las libertades y campeón, así se refería Jesús de Polanco, el sacerdote que esta mañana bendecía los restos mortales del presidente de PRISA. El Consejo de Ministros ha anunciado hoy que otorga la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco. Señor Cebrián, ¿cómo era Jesús de Polanco? Pues es muy difícil definirle a él como a cualquier otra persona, pero yo diría que fundamentalmente era un ciudadano espectacular. Era un ciudadano. Y Libertad Digital, que ya existía, hace una pieza donde le ponen el empresario que ganó todo gracias a chanchullos, tal. El empresario Jesús Polanco ha fallecido este sábado. Empresario de éxito, comenzó su singladura durante el régimen franquista, en el que su pequeña editorial Santillana fue una de las grandes favorecidas en las concesiones de libros de texto tras la reforma educativa de 1970. Comienza como empresario del régimen un rápido ascenso económico cuyo punto de inflexión fue la fundación del diario El País. En 1982 decide dar el salto al mundo multimedia y funda Radio El País, un fracaso de audiencia con el que ve frustrado su sueño de pasar a lo audiovisual. Después de ese fracaso decide comprar la entonces emisora de radio líder, la cadena SER. Son unos años en los que sube como la espuma otra emisora, Antena 3 de radio, que arrebata el liderato a la SER con profesionales como Antonio Herrero o José María García. Polanco decide dar un golpe de mano y compra las acciones de su rival en 1992 para cerrar la emisora solo 2 años después, con el aval del gobierno de Felipe González. Es verdad que don Jesús Polanco es una figura que nadie puede negar que ha sido muy importante en los medios de este país, básicamente porque es el fundador real, aunque no lo sea a efectos legales, del diario El País, y que es verdad que, aunque él dijera que fue neutral, él diría como es el Francino de que yo fui neutral, no puede negar que en el gobierno de Felipe González recibió 3 cosas que marcaron, que él, cuando llega el señor González al poder, él está en Televisión Española y dice, creo que Felipe va a ser una esperanza honesta. Señor Polanco, defínanos su visión, su imagen de Felipe González. Bueno, yo diría, por dar una nota, se ha definido bastante bien, que la imagen de Felipe es la de la esperanza. Queremos que por primera vez va a haber un periodo de gobierno de la izquierda en España, que ese periodo Felipe tiene la oportunidad de desdramatizarlo y que en España nos acostumbremos a que gobierne la izquierda. Insisto, yo creo que es una esperanza honesta, Felipe. O sea, apoyó mucho a don Felipe González y le dio la cadena SER, porque el permiso para poder comprar la cadena SER lo dio el gobierno de don Felipe González en la mayoría de las acciones. Si aquí hablamos de pluralismo informativo, es perfectamente lícito, desde mi punto de vista, que un gobierno que se preocupe por mantener ese pluralismo no deje caer en las manos del señor Polanco, primero que ya tiene una gran implantación en el grupo de la prensa, una radio, y que con esos 2 grupos que efectivamente el porcentaje que tiene en la prensa y la implantación que tiene en la prensa El País y la implantación que tiene en la radio La SER es tan importante, en la radio privada La SER, es tan importante que a alguien que se le dé esos 2 grupos, y dado que, como digo antes, solamente existe una posibilidad de televisión privada, esto hace que todo ese agua confluya hacia el mismo río. En cuanto a la situación del señor Polanco, a mí me parece que es absolutamente legítima y que el señor Polanco se la ha ganado. La parte del Estado. Segundo, el Canal Plus. Y tercero, la fusión de las emisoras de Onda Media y FM, que son un parte del triunfo de la cadena SER. ¿Qué ocurre si don Javier Godó vende el 52% al señor Polanco, a don Jesús Polanco? A mí no me gustaría trabajar para Jesús Polanco. Mi concepto empresarial es distinto. No es un problema de ninguna repulsa moral, sino de repulsa de naturaleza personal. A esta Junta General de Accionistas quiero expresar públicamente mi especial reconocimiento a la labor realizada durante estos 15 años por don Jesús Polanco. Su visión como empresario al apostar por un proyecto innovador y de calidad, su capacidad de aglutinar a un grupo de socios e inversores en este proyecto, su firmeza, ejemplo y tenacidad. Y luego ya con el señor Zapatero le dieron el último, que fue el Canal 4, que acabó mal, pero que fue lo que le dio Zapatero. Andar en cambio intentó meter en la cárcel, dicen, pero bueno, eso es otra historia. No podía en su vida, con la edad que tenía, nunca pudo esperar que alguien torticeramente, injustamente, ilegalmente tuviera el propósito de meterlo en la cárcel. Ahora estoy hablando del ser humano, no del empresario de comunicación, no de Jesús del gran poder, no, del ser humano. El caso es que ese es el perfil.
Pero cuando fallece, ocurre un episodio que es muy llamativo, que es el diario El Mundo publica un artículo de alguien que había trabajado mucho tiempo en el diario El País, que era el señor Martín Prieto, al que no sé si recuerdas, que aquí hemos hablado ya algo de él. Martín Prieto fue durante mucho tiempo subdirector del País, mano derecha del señor Cebrián, luego se fue enfadado, no sé si porque él querría haberle sustituido, fue el que tuvo el famoso secuestro y tal, y él escribe un artículo sobre el señor Polanco que no gustó mucho y que le pido que lea un fragmentillo. El que me echa un pulso lo pierde. El que se me enfrente, que se vaya de España. Jesús Polanco fue un hombre rencoroso que nunca entendió la economía de mercado. Era marxista sin saberlo. Apoyó a Felipe González porque sabía que iba a gobernar y le interesaba. Se encontraron un manco y un cojo necesitados de colaborar. Como todos vamos a ir al cielo, allí estará don Jesús, si hay restaurantes, repasando avarientamente la minuta y abroncando camareros. ¿Qué necesidad? Excesivo, ¿eh? No... Muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Es curioso porque lo escribía alguien que había trabajado para él mucho tiempo. El señor Martín Prieto trabajó mucho tiempo en el diario El País, siendo presidente del periódico el señor Martín Prieto, y quizá por eso fue el único que tuvo una contestación. Ese mismo día, un columnista que se llama don Víctor de la Serna también hizo un artículo contra el señor Polanco, pero todo el mundo lo ignoró. Entonces, don Víctor de la Serna es un poco como el actual don Ignacio Martín Pérez del País, pero en el mundo. Se mete mucho con gente, pero rara vez le responden a nadie. Es como el que tienen para comentar cosas que sean de periodismo. Pero el que contesta es muy llamativo porque contesta don Carlos Llamas, que para el que no lo sepa, también moriría ese año. En ese momento yo creo que Carlos Llamas ya sabía perfectamente que tenía cáncer, y es el que pide, no está haciendo programa ese día, él pide entrar en la cadena SER para responder lo que acaba de leer en el artículo del señor Martín Prieto. Leí con auténtico estupor, con una rabia infinita, lo que escribía quien trabajó en El País, el mismo lo recuerda, durante 12 años, creo, ¿no? Martín Prieto. Respeto profundamente la vida de cada cual, salvo la de quien se expide a sí mismo un salvoconducto a partir de la desconsideración con los demás, claro. Yo de este hombre no sé lo que dice, cuándo lo dicta, la razón y cuándo las multinacionales escocesas, y no soy mojigato, con eso de la bebida. Te recuerdo que el señor Martín Prieto se hizo famoso porque en un momento desapareció y como estaba amenazado por ETA, la gente creyó que le habían secuestrado por ETA. Resultó que estaba, parece ser, secuestrado por el comando Johnny Walker, como se dijo entonces. Hay a quien la bebida le da luces que la lucidez le apaga, Pero miren ustedes, después del tremendo respeto con el que tratamos aquí, en este mismo programa, su supuesto secuestro, que no era más que una cuerda, este señor debería saber que a veces conviene, y muy a menudo conviene echarse en manos de la prudencia, de la olvidada discreción, Debería saberlo, pero le pilló igual debido a aquella clase. De manera que lo tomaré como aquel mendigo que le hace gracias en la esquina a quien le echa unas monedas, aunque sepa que es el ser más vil, más obsceno de cuantos poblan la ciudad. Por cierto, yo tengo la teoría de cuando dice lo de... lo tomaré como el mendigo de que hace las gracias en la esquina a quien le echa unas monedas, aunque sepa que es el ser más vil y obsceno de cuantos poblan la ciudad. Teoría mía. Entiendo que el mendigo es el señor Martín Prieto y a quien hace gracias supongo que sería el director del Mundo, que era don Pedro J. Ramírez. Esto es una lectura mía. Estoy diciendo como, estás haciendo esto para quedar bien con tu jefe actual, aunque sepas que es el tipo más pero como quieres dinero, pues lo haces. Esta es una lectura mía, no tengo ninguna prueba para decirlo. Es que, pero me parece que es el único argumento que puede dar cabida a que Martín Prieto hiciera esto. Porque tienes mucho que perder con este tipo de artículos. O sea, vamos a ver, cuando muere algún famoso, tienes que ser, si le quieres criticar si te has llevado mal con él o tienes cualquier historia, tienes que ser muy inteligente para saber cómo hacerlo. Y tiene que haber, ya hablamos en su momento de Carmina Ordóñez, se genera un debate, etcétera, etcétera. Pero aquí soltar ese rollo tan vulgar, además, soltándolo de... Que no pinta nada, que no viene a cuento ahora mismo. Tienes muchas papeletas para que te lleves un varapalo. Mi pregunta es,
¿estaba hablando en boca simultánea, como tú bien has dicho de Pedro J en este caso? Es decir, ¿estaba aprovechando para hacer la pelota de la peor forma que se puede hacer la pelota a un jefe, que es pisoteando a los muertos de alguien para quien has trabajado? No sé yo. Pero vamos, puede que estemos hablando de eso. Que si ligo más. Yo no ligo nada, hija mía. Yo creo que ligaste un montón. Porque no gusto. ¿Eh? ¿Cómo que no gusta? Nada, no gusto. Le voy a proponer un negocio. Nosotros estamos aquí promocionando una revista para todo el sector agropecuario que se llama Tetas y Tractores. Sí. ¿Me gustaría colaborar con nosotros, financiarla? ¿Usted cree que tenemos alguna posibilidad de entrar en este magnífico grupo? Pues no sé, porque las vacas y los tractores están todos controlados por Bruselas. Y las cosas que controla Bruselas nosotros no nos metemos en nada. ¿Qué os digo? ¿Qué es más mono?